Este mensaje, al cual predicaré esta mañana, hace parte de la serie Cristo Prometido. Y de una vez le voy a decir que no puede usted perderse el siguiente mensaje próximo domingo. Vamos ya avanzando en esa dirección del Cristo al cual ha sido prometido. El mensaje de hoy lo he titulado El juicio de Dios. Hablando de juicio, permíteme empezar con esta pregunta. ¿Qué le respondería usted a aquellas personas que dicen que Dios, siendo un Dios tan grande y amoroso, un Dios poderoso, cómo es posible que Él llame a juicio y castigue a una criatura? ¿Qué le respondería usted a estas personas? Ellos están alegando diciendo que el Dios amoroso y grande no puede llamar a juicio y no puede condenar a una criatura al cual Él ha hecho, ha creado. Parece insólito para esta persona hablar del juicio de Dios sobre su creación. Permítame continuar con esta otra pregunta. ¿Llama Dios a juicio al pecador y lo condena? ¿Qué cree usted que está aquí? ¿Qué cree usted que ha venido esta mañana para oír la palabra de Dios? ¿Llama a Dios a juicio y condena? Es que el mensaje la enseñanza sobre el juicio, la doctrina del juicio de Dios ha desaparecido de nuestros púlpitos. Ya hoy no se habla del juicio de Dios. No se habla de la condenación. Eso es sembrar terror en el pueblo de Dios, alegan muchas personas. Estamos sacando de la Escritura semejante doctrina, enseñanza. Yo veo, y creo que usted también lo ha visto, espero que sí, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Dios llamando a juicio y condenando. ¿Lo ha visto usted? ¿Se ha percatado usted de esto? Pareciera que las personas que alegan que Dios no puede llamar a juicio y condenar, no le llenan las Escrituras. Yo lo veo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esta mañana quiero que usted me acompañe a Génesis para probar una vez más lo que estoy diciendo. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 19. Quisiera retroceder un poco al 7 y luego ahora sí nos vamos hacia adelante. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higo y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, y al oír al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó a que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá, y comerás planta, del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está, amados hermanos, este hermoso pasaje delante de nosotros. Inmediatamente después de comer el fruto del árbol, apareció en Adán y Eva miedo, temor y vergüenza. Eso fue de inmediato. Esto se apoderó de ellos. Y acto seguido entonces vemos que ellos se cubrieron con hojas para esconder su sexualidad. Pero este no era el único fin. También lo hicieron para esconderse de la presencia de Dios. Ahora aparecen criminales escondiéndose de Dios. ¿Lo pueden ver allí? Ese es el miedo, ese es el temor, esa es la vergüenza que acompaña al pecado. Allí está ahora palpable la inocencia, ahora ha sido reemplazada por la culpa y el miedo. Ahí está. Dios hace su aparición como siempre. ¿Y sabe? Él aparece lleno de bondad, Él aparece lleno de amor. No aparece jamás en el ardor de su ira, ni aparece de noche donde normalmente el miedo se duplica. ¿Lo pueden ver? Lo hace normal en el calor del día.
y les habla a ellos. Ellos oyeron su voz. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Están nerviosos. Ahora están asustados. ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué los lleva a ellos ahora a tener miedo? Solo se debían atemorizar si debían algo. Si tenían alguna culpa, si eran culpables de algo, ahí sí debían de atemorizarse. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio este? Dios ahora se ha convertido para ellos en un terrorífico. Parece que Satanás les ha mentido. Parece no, les ha mentido. Lo que les dijo, ustedes van a ser como Dios. Ahora van a saber el bien y el mal. Van a estar tranquilos. Ese no era cierto. Ahora aparecen criminales, escondiéndose. El Señor Todopoderoso les habla y ellos tienen miedo. Ellos están asustados. Allí está, amados hermanos. Vaya usted y mire una vez más del versículo 7 al 13. No están nada cómodos. Habían desobedecido y tienen miedo. ¿Y sabe? Ahora tienen que pagar por lo que han hecho. Tienen que pagar por lo que han hecho. Dios mismo ha investigado todo. Dios ha visto su transgresión. Ellos sí son culpables de desobediencia y Dios los llamará a juicio. Dios ya se los había dicho. Ellos se congraciaron con Satanás y tuvieron en poco lo que Dios les había mandado. Y ahora están en el aprieto. Ellos serán enjuiciados por desobediente, por no hacer lo que Dios les había mandado que hicieran. Sí, pasaron por alto. Es un juicio que está a las puertas. Es inminente. Ya ha llegado. Allí está. Ahora mismo ellos estarán siendo sometidos a juicio. Sí, en pocos segundos, en pocos minutos, ahí están. Ese es el primer juicio que Dios ahora mismo llevará a cabo por sus criaturas. No pueden ver sus hijos, Adán y Eva. Ya Dios había emitido un juicio antes contra Satanás por ser rebelde. También lo había hecho con los ángeles por ser rebeldes. ¿Por qué no lo haría ahora con sus criaturas? ¿Qué había de detener a Dios? ¿Qué había de frenar al poderoso Dios? ¿Qué había de decir? Pasaré por alto ahora a mis criaturas. Si no lo hizo con Satanás, aquel bello ángel, si no lo hizo con los ángeles, bellos también en la presencia de Dios, ¿qué hará ahora? Frenar al Señor. Por supuesto que lo hará. Los enjuiciará porque han desobedecido. Han desobedecido. En este juicio, Dios primero llama a Adán
Miren los versículos 9 al 11, al 12. Note que Adán pecó, desobedeció y no busca a Dios arrepentido. No lo hace. Miren esos textos, versículos 9, 11, 9, 10, 11 y 12. Ustedes no ven a Adán arrepentido. Allí está. Dios es el que busca a Adán. Y de hecho hay bondad en Dios allí. En medio de que los va a enjuiciar, hay bondad de Dios allí. Él comienza el juicio con una pregunta que resulta ser muy alarmante para este hombre, para Adán y Eva. Muy alarmante. Note que Dios le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El objeto de esta pregunta no es esta ignorancia del lugar. Por supuesto que sabe dónde están geográficamente, sabe dónde están. La intención de la pregunta más bien es, ¿cuál es tu condición? ¿En qué condición estás hoy? Dios es omnipresente, omnisciente, y Él sabe absolutamente todo. Solamente quiero oír de su boca respuesta. Con esta pregunta, Dios lleva a Adán a que le explique qué es lo que ha hecho. Él debe explicar qué es lo que ha hecho. Ustedes pueden ver, mi estimado hermano, en el versículo 10, aquella respuesta temblorosa de Adán. Está asustado, sigue asustado. Oí tu voz y tuve miedo. Ya pueden ustedes percibir aquella respuesta llena de susto, de miedo. Oí tu voz y tuve miedo. Lo que llevó realmente a Adán a esconderse fue la vergüenza, el remordimiento, la confusión, la culpa, el temor, la tristeza, pero nunca una confesión de su pecado al Señor. Qué terrible. Ha fallado y aún tiene la oportunidad de confesar su pecado y no lo hace. Adán no se responsabiliza de su culpa. Está caído ya. Dios sabe lo que ha hecho y Él lo sabe. Ya está caído, ya no hay nada que hacer. Pero aún así, Él no se responsabiliza de su culpa. Adán culpa a Eva, convirtiéndose así en su acusador en vez de su abogado. Oye, ha fallado. Haga algo por su esposa. Pero no lo hace. En lugar de ser su abogado, bueno, por lo menos voy a rescatar a mi esposa de esto, siendo yo responsable. Lo que hace es, hermano, enterrarla más. No se convierte en su abogado. Y lo peor es que de manera irrespetuosa culpa a Dios al decirle, aquella que tú me diste, ahora Señor le quedó de ver. Esa que me diste, esa. Soberbio, irresponsable, es lo que es Adán en este momento. En vez de pedirle perdón a Dios, lo que hace es culpar a Dios, porque le había dado a esta mujer. Al parecer una hermosísima mujer.
ahora la culpa, en lugar de ayudarle. Esto lo que hace es intensificar la tragedia. Él sabe lo que ha hecho y él desobedece sabiendo el mandato. Escucha bien, él desobedece sabiendo el mandato. Su esfuerzo por ocultar su pecado, lo que realmente lo lleva es a exponerlo más. Con esto no va a ser excusado, no lo va a hacer. Con esto realmente lo que muestra es fidelidad a Satanás, es distorsionador de la verdad y no reconocimiento, arrepentimiento y confesión al Dios poderoso y grande. Esto es una clara fidelidad a Satanás. Tiene la opción, pero no hace nada. Allí está el hombre. Ahora, hasta este punto ustedes ven que Adán no reconoce nada. Y no creo que lo hará. Dios ahora pasa a llamar a juicio a Eva, versículo 13. Al igual que Adán, Dios comienza el juicio contra Eva con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta para Eva? Miren el versículo 13. ¿Qué has hecho, mujer? ¿Qué has hecho? Yo sabía lo que había hecho. Lo que Dios está diciendo en otras palabras, mujer, has ofendido a Dios, has ofendido al Dios grande y amoroso, a llevar a tu marido a que comas del fruto, a llevar a Adán a que se vuelva en contra mía, a que deje de ser mi servidor para que se convierta ahora en servidor de Satanás, para que sea ahora desobediente. ¿Qué has hecho? Eso es una clara ofensa al Señor y tú has caído en ella. ¡Qué sorpresa! Bueno, no sorpresa, era de esperarse. Al igual que Adán, Eva no acepta su responsabilidad. ¿Y culpó a quién? ¿A quién culpa ella ahora? Una vez más, versículo 13, la serpiente. Aquí lo que vemos es un desespero de Eva por pasar esa culpa a la serpiente. Eso es lo que hay aquí. Ella era responsable. Careció de confianza en el Señor y cayó en desobediencia. Aquí no hay arrepentimiento en Eva. ¿Ustedes lo ven? El mismo patrón del esposo. Aquí no hay arrepentimiento en Eva. Lo que marcó aquí Eva fue una respuesta sin arrepentimiento, solamente llena de temor y evasión. Ella está evadiendo todo. No hay responsabilidad. Ni Adán se responsabiliza, ni Eva se responsabiliza. Ni Adán se arrepiente, ni Eva se arrepiente. Qué terrible. Qué terrible. Cierto teólogo dice lo siguiente. Él dice, si los pecadores considerasen dónde están o se encuentran,
no descansarían hasta volverse a Dios. Otro teólogo dice, cuando los pecadores rehúsan arrepentirse, sufren el juicio. Cuando se arrepienten, reciben el perdón. Amados hermanos, a usted que ha venido esta mañana aquí, a usted que está bien cómodo allí en esa banca, bien sentado, a usted le pregunto esta mañana, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y no te estoy preguntando por tu ubicación geográfica. Yo sé que estás sentado. Yo lo sé, ahí está, me estás mirando. Yo lo sé. Pero tú vuelves a preguntarte, ¿dónde estás? Con esta pregunta lo que estoy diciéndote es, ¿cuál es tu condición hoy delante de Dios? ¿En qué estado estás hoy delante de Dios? Esa es mi pregunta para ti en esta mañana. ¿Tienes miedo al oír hablar del juicio? ¿Te arrugas al oír hablar del juicio de Dios? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho tú? Tú sabes lo que has hecho. Tú lo sabes bien lo que has hecho. Tú sabes lo que estás haciendo hoy. Lo sabes perfectamente. Y eso debe decirte en qué condición estás en este día. ¿Has probado el adulterio? ¿Lo has probado y estás bien tranquilo? Sin ningún problema. ¿Has probado la fornicación y estás tranquilo? ¿Has probado la murmuración y estás tranquilo? ¿Has probado la rebeldía y estás tranquilo? ¿Estás viviendo sin ningún problema el mundo y estás tranquilo? ¿Lo estás? ¿Has probado la antipatía cristiana y estás tranquilo? No hay problema en ti, estás bien cómodo. Te calificas a ti mismo como una mansa paloma, merecedor del cielo. ¿De verdad estás tranquilo esta mañana tú allí donde estás? ¿Has cantado tranquilo? ¿Has orado tranquilo? ¿Y no hay nada para ti hoy? ¿Eso crees? Te pregunto esta mañana una vez más, mi estimado hermano, ¿dónde estás hoy? Tengo que decirte en esta mañana que si estás haciendo lo que Dios te ha dicho que no hagas, has ofendido a Dios terriblemente. Estás ofendiendo a Dios. Estás en desobediencia. Estás yéndote en contra de Dios. Estás viviendo en contra de Dios. Y tengo que decirte que la ira de Dios está encendida sobre ti. Así cantes. Así balbuceas alguna oración, tienes que saberlo esta mañana. Dios te llamará a juicio. Debes saberlo. Deja de dormir tranquilo. Deja de estar tranquilo. Escúchame bien. No caigas en el engaño de Satanás. No caigas en su engaño. Todos los argumentos de Satanás son engaños, son falacias. Y tú seguramente vilmente has caído en tales engaños y estás cómodo. A ti te digo en esta mañana, arrepiéntete y confiesa tu pecado a Dios y apártate de él para que alcances misericordia. Evite cometer el error de Adán y Eva de no aceptar tu culpa.
Evita tal cosa, que eso es rebeldía contra Dios. Reconoce tu pecado y apártate de él. Arrepiéntete, mi hermano. Evita caer en el pecado que cayeron nuestros primeros padres, de acusar a otros. Inclusive, ser respetuoso y acusar a Dios. Evita tal cosa. Con ello lo que realmente hace es mostrar fidelidad a Satanás y agravar tu condición espiritual. Eso es lo que haces si no reconoces tu pecado y más bien se lo pasas, trata de transferírselo a otro, de hacer responsable a otro. Tú eres el único responsable. Tú eres el único responsable de tu vida, de la vida que estás viviendo hoy. No responsabiliza a nadie más. No lo hagas. Estás haciendo exactamente, si lo haces, lo mismo que hicieron nuestros primeros padres. Escúcheme bien. Tú eres el único responsable y no tu hermano. No tu hermano. No tu hermano. Tú voluntariamente has desobedecido a Dios. Te has apartado de Dios. Y Dios tiene que llamarte a cuentas. Tienes que dar cuentas. Quiero decirte en esta mañana, tu actitud siempre debiera ser de arrepentimiento y confesión. Siempre, siempre. Nunca la refugiarte en cubiertas más débiles, como son tus hermanos, como es tu cónyuge, como es tus hijos, y aún como es Satanás. Es que algunos le echan la culpa, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que Satanás, es que el maldito Satanás tiene la culpa. Si no, yo estuviera caminando derechito. ¿Verdad? Tú eres el único responsable. Culpar a otros no es la solución. Esto agrava más la situación. Esto agrava más la situación. Dios tendrá que proceder contra ti. Si no hay arrepentimiento, no hay confesión y no hay alejamiento de tal pecado, el juicio ya está sobre ti. Ya lo está. Ya lo está. Debes saberlo, hermano. Ya el juicio está listo para Adán y Eva. Una vez que el Dios y juez grande y misericordioso investiga lo sucedido, aquella rebelión contra él, procedió y entonces pronuncia aquella sentencia de juicio contra Adán y contra Eva. Nota lo que dicen los versículos 14 al 19. Allí está, usted lo puede leer. En esta sentencia sí aparece el cerebro de la rebelión. Ustedes pueden ver que al comienzo no aparece. Dios no lo llama a él. Dios llamó solamente a Eva, a Adán y Eva. Pero aquí no llamó a Satanás. Pero ahora sí lo vemos aquí. Viene el juicio para ellos y aquí lo vemos ahora.
Aquí sí lo vemos a él. Él es el cerebro de todo. Sí. La serpiente, Satanás. Ahora allí están juntos. Allí está Satanás. Allí está Eva. Allí está Adán. Todos están ahora delante de Dios. Ellos tienen que recibir la sentencia. El primero en recibir la sentencia es Satanás. ¿Lo pueden ver? La serpiente. Noten lo que dice el versículo 14, el 15. Dios no le preguntó nada a Satanás. Lo condena de una a juicio. La palabra de Dios a ella es: maldita serás. Maldita serás. Es que su crimen fue tentar a Eva. Ella quedó degradada y quedó maldecida. Ahí está. Y por ende todo lo demás, el ganado, la creación, todo quedó bajo maldición como resultado del pecado. Ella representa ahora todo lo odioso, lo repugnante y lo bajo. Todo eso es lo que ella ahora representa. Después de maldecir a la serpiente física, porque esta sentencia fue para la serpiente física. Después de maldecir a la serpiente física, ahora Dios se vuelve a la serpiente espiritual. Versículos 15. La mentirosa, la seductora, a Satanás, y lo maldijo. Allí está. La maldición, esta aquí pronunciada, muestra el quebrantamiento de los poderes satánicos, el quebrantamiento de Satanás. Allí está, hay un símbolo allí de humillación, de indignación para ella, de indignidad. Allí está. La derrota de Satanás será bajo el talón del Mesías. Nada que hacer. Está sentenciado. Está sentenciado. El segundo en recibir la sentencia fue Eva. Nota el versículo 16. Después de Dios juzgar a la serpiente, el juez supremo juzgó a Eva. La sentencia para Eva fue: tu deseo será para tu marido. Él te enseñará sobre ti. Eso no es del todo de la sentencia, pero miren esto. Aquí la palabra tu deseo será para tu marido, normalmente lo han interpretado como el deseo sexual. Y sí, en parte puede ser. Pero aquí hay algo más que eso. La palabra realmente es: tu deseo de ejercer control será sobre él. En otra palabra, Dios lo que le está diciendo es: a mí no me vienes a controlar. Tu deseo de controlarme, tu deseo de controlarme, ahora será para tu marido. Y sabe, esto implica, según el versículo 4 del Génesis 4, según el capítulo 4 de Génesis, versículo 7, esto claramente indica que la mujer no se sometería voluntariamente al liderazgo del marido. Desde entonces ella quiere controlarlo. Desde entonces quiere controlarlo, y no es así el día de hoy. Efectivamente la mujer quiere seguir controlando al hombre. Quiere controlar. ¿Hay alguno aquí que no lo ha intentado, mujeres? Ese deseo de control, ese será para tu marido.
Y vaya batalla que se ha formado en los hogares. Aquel hogar tierno, aquel hogar bonito, aquel lugar tan lindo de ese entonces. Vaya usted ahora cómo se convierte en una batalla. Ustedes pueden ver una batalla ahora entre estas dos criaturas. Estas dos hermosas criaturas ahora se han convertido, pareciera ser, en enemigos. El uno acusa al otro, el otro acusa, y nadie acepta responsabilidad. Nadie quiere aceptar. Esta sentencia de juicio también es un recordatorio de así como ella da a luz sus hijos, había dado a luz el pecado. Sí, había dado a luz el pecado de la raza humana. Ella experimentaría ahora el dolor en el mejor momento de satisfacción de su vida, teniendo a sus hijos. Uno de los mejores momentos de satisfacción, ella ahora va a tener dolor. Ella ahora experimentará el dolor teniendo sus hijos. La sentencia, estimado hermano, finalmente, para ella era con un objeto y procurar que ella llegara al arrepentimiento. Pero no, ella no lo iba a hacer. Ella sufrirá, ella tendrá dolor y mucho dolor a tener sus hijos. ¿Qué pasó con la armonía y la intimidad? Ahora todo eso quedó corrompido. Todo eso quedó dañado. Cuando se les multiplica el dolor, ahora sabrá también que así se ha multiplicado el dolor, los dolores del pecado en la humanidad. Ella nunca olvidará esto. Allí está. Finalmente, después de juzgar a la serpiente y juzgar a Eva, el tercer sentenciado, ¿quién es? Adán. Note los versículos 17, 19 y 23 y 24. El soberano Dios, de manera implacable, se dirige a Adán para juzgarlo. Y lo va a hacer, tiene que hacerlo. Sí, se dirige para juzgarlo. En el juicio Adán, hermanos, allí también está tembloroso. Pero en ese juicio realmente vemos la gracia de Dios. Porque es que Dios se dirige a Adán, Dios se dirige a él. Dios pudo haberlo eliminado, Dios pudo haberlo borrado del mapa, pero Dios no lo hace. Al contrario, Dios lo deja y habla con él, interactúa con él. Dios siguió hablando con él. La sentencia de Adán, yo le llamo una sentencia triple. Realmente es triple la sentencia de Adán. Por un lado, Dios le maldice la morada terrenal. Eso es terrible lo que ha pasado ahora. Dios le maldice la morada terrenal. La tierra queda maldita. La tierra ahora va a producir espinos y cardos. Los buenos frutos, ahora sí, Él los puede obtener, pero por su ingenio, por esfuerzo, por trabajo duro, por sudor, porque no todo ahora será como antes. El trabajo, que realmente era una bendición de Dios porque refleja la actividad de Dios constantemente trabajando, ahora se va a hacer duro para él, porque la tierra ahora es maldita. Ahora con mucha frustración va a obtener como los frutos para él sobrevivir. Y digo que es triple porque no solamente Dios maldice la morada terrenal de Adán,
sino que por otro lado también Dios hace algo y lo castiga con la muerte física. Adán no iba a morir físicamente, pero ahora también Dios lo hace. Ahora Adán tendrá enfermedad, ahora habrá amargura, ahora habrá fragilidad, ahora será una vil criatura moribunda, objeto de miseria física. Su cuerpo sufrirá, se afectará, habrá dolor en él, habrá sufrimiento en él y finalmente morirá. Físicamente morirá. Y para acabar de completar, en esta sentencia triple, y por eso es triple, finalmente Dios solo enjuicia. Termina, sabe aquí, algo terrible para él. El juicio termina con la muerte física, con la muerte espiritual, de Adán. Este es ahora, hermano, la cosa más triste que puede suceder para esta criatura. La perfecta relación entre Dios y Adán ahora ha quedado quebrantada y él ahora es expulsado del huerto. Él ahora es expulsado del jardín. No podía quedar allí. Es expulsado. No puede estar allí en rebeldía. No puede vivir en el jardín en rebeldía. Tiene que ser expulsado. Ahora, fuera del jardín, tiene unas implicaciones terribles para Adán este juicio. Quedar fuera del jardín tiene varias implicaciones. Y quiero que le presten mucha atención a las implicaciones que tiene ahora Adán haber quedado fuera del jardín. Quedar fuera del jardín implica quedar fuera del reino de Dios. Ahora ya Adán no vivirá voluntariamente bajo el gobierno de Dios por medio de su palabra. Ya no. Está fuera del jardín. Fuera. Quedar fuera del jardín implica quedar separado de Dios. Ya Adán no puede comer del fruto en una clara obediencia al Señor. Está separado de Dios y todo ahora para él será difícil. Quedar fuera del jardín, estimado hermano, para Adán significa muerte física. Una sentencia, él morirá físicamente. Quedar fuera del jardín implica muerte espiritual. Implica que Adán ahora no tiene comunión con Dios. Ahora en Adán hay ausencia de vida. Adán queda sin vida espiritual. Adán ahora queda destituido de la gloria de Dios, muerto a toda buena obra. Adán ahora queda depravado, ahora queda corrompido, ahora queda malo, muy malo. Quedar fuera del jardín implica ahora que todo su ser está esclavizado por el pecado. No hubo una parte que quedara libre del pecado. No hubo una parte que haya escapado del dominio del pecado. No hubo ninguna parte. Todo su ser quedó implicado en el pecado. Ni una parte se salvó. Todo está infectado. Todo, absolutamente todo. Esto implica que Adán quedó sin ningún bien espiritual, pero sin ningún bien espiritual. Ahora, solo podía elegir odiar a Dios, pero no amarlo. Escucha bien esto.
solo podía decidir odiar a Dios, aborrecer a Dios, pero no amarlo. Quedar fuera del jardín implica quedar siendo un rebelde, que se conoce como en teología, rebelde activo. Todo el tiempo va a estar rebelde. Va a vivir en rebeldía todo el tiempo. Imagínense cómo sería la vida de Adán en el jardín, si Dios lo deja así. Solamente imagínense tener en casa un hijo rebelde. Un hijo que ha caído en la rebeldía. ¿Cómo es que hace miserable la vida del papá? Por supuesto, a Dios no le iba a hacer miserable. Pero un hijo rebelde es una cosa terrible. Un hijo rebelde en casa arruina todo. Imagínese si Dios deja a este rebelde activo ahora allí. Imagínese si lo deja. No lo podía dejar. Quedar fuera del jardín implica quedar sin libre albedrío. Tengan en cuenta esto. Quedar fuera del jardín implica quedar sin libre albedrío. Con lo único que Adán quedaría ahora sería con libre agencia. ¿Qué significa esto? Adán ahora podía ir donde podía ir. Si quería comer pescado, podía comer pescado, tenía que trabajar. Si quería bañarse, tenía que bañarse. Si quería dormir a la hora que fuera, pues iba a dormir a esa hora. Tenía el poder para elegir esto. Pero quedaría sin la capacidad para elegir, buscar a Dios. Ya no lo podía hacer. No lo podía hacer. Es que está sin ningún bien espiritual. Todo su ser está esclavizado por el pecado. Ya no hay nada en él. Ningún bien espiritual que pueda llevarlo a que él ahora pueda elegir amar al Señor. Al contrario, es odiarlo. Es rechazarlo. Quedar fuera del jardín implica que todos sus descendientes, también como él, serían esclavos, nacerían lejos de Dios, incapacitados para buscar espiritualmente a Dios, consagrarse a Él. Este juicio es terrible y triste para él. Este es el castigo de Dios para Adán. Esto es desalentador y muy desalentador. Por supuesto que sí, muy, muy desalentador. Pero hay algo más que se puede hacer y por eso no se puede perder hace 8 días. Solamente vaya usted a los versículos 15 y versículo 21 otra vez. Y esta semana puede meditar allí. Adán ahora está bajo el juicio de Dios. Y realmente es desalentador todo. En nuestra confesión de fe dice: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, en quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. Amado hermano, ¿ha visto el juicio de Dios en esta mañana?
ha visto el juicio de Dios a la corona de la creación. Es que Adán era la corona de la creación. Y ha podido ver usted ahora el juicio de Dios sobre él. Ha podido ver usted el juicio de Dios sobre la hermosa compañera que le da. Ha podido contemplarlo. Comete el fruto de la inmundicia, provisto no por Cristo ahora, sino por Satanás. Es también una abierta rebelión contra Dios. Y tiene que saber que eso no va a quedar sin castigo. Estimados hermanos, fíjense bien. Al igual que Adán, Dios te castigará a ti por tu rebelión. En el consejo eterno de la Santísima Trinidad se ha acordado que Dios Hijo sea el que lleve a cabo el juicio contra todos los rebeldes de la tierra. Absolutamente contra todos los rebeldes. Y Él mismo sea el que los condene. Así se ha acordado en la Santísima Trinidad. Juan 5, 22 al 29, claramente expresa que el juicio lo llevará a cabo Cristo. Yo veo que algunos de ustedes que profesan ser cristianos están llenos del fruto servido ya no por Cristo, sino por Satanás. Están llenos de ese fruto de inmundicia a tal punto que muchos de ustedes no hay apetito por buscar al Señor, no hay apetito por buscar desesperadamente al Señor y saciarse de Él. No hay apetito, al contrario, muchos de ustedes aún tienen que andar detrás de ustedes para que aún vengan a recibir el alimento espiritual en la casa de Dios. Es una tragedia eso, que haya que estar diciéndole a alguien, venga a comer, venga a comer. El problema es que están tan llenos de inmundicia que muchos de ustedes les cuesta venir y saciarse de Cristo, saciarse de su presencia, saciarse de su palabra, porque ya no hay cabida para ella en sus corazones. ¿Por qué? Porque están llenos de toda la inmundicia. Es terrible. Hay hermanos que pueden pasar hasta un mes sin venir a la iglesia. Hay hermanos que pueden pasar hasta 2 meses sin venir a recibir el alimento. ¿Ustedes creen que están aguantando hambre? No, ellos están llenos, pero no están llenos de la presencia de Dios, no están llenos de la palabra de Dios, no están llenos de una perfecta comunión con el Señor. Ellos están llenos del fruto de la inmundicia y no hay cabida para el fruto de justicia, no hay cabida para la palabra de Dios. Es terrible que haya que casi que rogarle al hermano para que venga a la iglesia. Es terrible que hay que casi postrarse y decirle, hermano, por favor, venga a la casa de Dios a recibir el alimento. Aquel que tiene hambre espiritual, hace lo que sea. Él aún hace esfuerzo, hace sacrificio para alimentarse del pan vivo y crecer, y crecer, y crecer. Escúcheme bien, deja de creer la mentira del diablo. ¿Qué puede ser un cristiano sin obediencia al Señor? Un cristiano, perdóname la expresión, un cristiano de esos bacaneados, un cristiano de esos que, bueno, no hay que ser fanático, no, ¿para qué? Eso ya está mandado a recoger. Bueno,
hay que ser cristiano, pero no a la antigua. Hay que ser cristiano, pero no ese cristiano conservador. No ese cristiano que permanece por allá en la iglesia. No ese cristiano que permanece todo el tiempo allá. Perdóname esta otra expresión. Algunos le llaman, no hay que ser cristiano de esos chupabanca. De esos que están allí. No hay que ser de esos cristianos. Sea un cristiano moderno. Bueno, un cristiano que está en la iglesia, pero también está haciendo lo que le parece bien. Hay que ser libre de ese cristiano así, conservador, casi que legalista, para pasar a la moda. Un cristiano sin entrega, un cristiano sin entrega, un cristiano sin dedicación, un cristiano que agónicamente no está buscando a Cristo, que agónicamente no quiere saciarse de su palabra, el tal no es cristiano, se está dejando engañar por Satanás. El tal cristiano lo que tiene que hacer es arrepentirse, creer en Jesucristo, ponerse a cuentas con Él, obedecerle, vivir para Él. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano verdadero. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿crees que Dios te dejará sin castigo si tú abiertamente le desobedeces y vives como religioso, pero no como un verdadero hijo de Dios? ¿Crees que Dios te dejará sin castigo? ¿Acaso no recuerdas cómo que Dios castigó a los ángeles? ¿Los tiene reservados para el juicio final? ¿Acaso no recuerdas que Dios castigó al mundo antiguo? Adán les predicaba, Adán les enseñaba y ellos seguían en su mundo. ¿Acaso no recuerdas que Dios los castigó? ¿Acaso no recuerdas que Dios castigó a Sodoma y Gomorra? ¿No lo recuerdas? Tienes que saber que tú tienes una opción. Es arrepentirte, es creer en Cristo, es consagrarte a Él, es vivir en santidad, es honrarle en todo. Tú tienes que saber eso, tienes que saberlo. Amén. Tienes que saberlo. La única opción es arrepentimiento. La única opción es arrepentimiento. Permítanme terminar en esta mañana diciendo que hemos visto, que hemos considerado que el Dios amoroso y grande llama a juicio. Y el Dios amoroso y grande también no solamente llama al juicio, sino que enjuicia, condena. Lo hemos visto claramente. Él no pasó por alto el juicio de Adán y Eva después de indagar. Él los castigó por su rebelión. Al igual Dios hará contigo si no te arrepientes y no sigues a Jesucristo en obediencia y santidad. Él te condenará por tu rebelión. Él lo hará. ¿Qué estás haciendo en esta mañana? ¿Qué estás haciendo? Yo te invito en esta mañana, mi hermano, a que obedezcas a Dios. Obedece al Señor. Ahora, si tú no has obedecido al Señor, ahora si tú no has creído en Cristo, tú no puedes obedecer al Señor. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Entonces yo te digo en esta mañana, cree en Jesucristo. Si no has creído verdaderamente en Cristo, cree en Él en esta mañana y síguele en obediencia y santidad. Amén. Síguele en obediencia y santidad.
Cierre sus ojos. Y este es el momento que usted puede. Es el momento. Conságrese. Conságrese al Señor. Pida perdón al Señor. Conságrese al Señor. Aquel que se arrepiente, confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, dice la palabra. Oh Señor, gracias porque has oído nuestras oraciones y nos has bendecido, Señor, con tu gracia hermosa. Señor, tu gracia sigue siendo derramada sobre nosotros al perdonarnos, oh Dios grande. Toda alabanza es para ti, Señor. Esta mañana, Señor, te adoramos y gracias por esta oportunidad que tenemos de seguir amándote, de seguir, Señor, oh Dios, lo que nos has dicho. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.